Mi nombre es Giorgio Ferrari, soy kinesiólogo y estudié un diplomado en kinesiología deportiva en CEFI Chile. Me interesó estudiar el diplomado en kinesiología deportiva principalmente porque desde que entré a estudiar la carrera me interesaba el área. Una vez egresado traté de buscar opciones donde poder estudiar y entre esas apareció CEFI y vi la opción, vi la malla que tenía y me pareció interesante, por lo tanto accedí a estudiar con ustedes en CEFI. El interés en el ámbito deportivo surge desde pequeño. A mí me gustaba mucho el deporte de chico, el típico sueño de cualquier niño de ser futbolista. Era bien autocrítico cuando chico y me di cuenta que era malo para la pelota, entonces aproveché de que me iba bien en el estudio y me dediqué a un área donde pudiera guiarme hacia ese sueño de poder estar en una cancha, poder estar en un estadio. Y por eso me puse a estudiar kinesiología y siempre enfocado hacia el área deportiva, cosa que con el tiempo pude ir logrando, llegar a trabajar en un equipo de fútbol y estar donde quería estar, básicamente en el deporte. Cuando estudié kinesiología, la verdad que había poco conocimiento en esos tiempos sobre la kinesiología deportiva. Era más como un área que se explotaba porque el deporte lo pedía, pero no había una profesionalización como lo hay hoy en día. Entonces, la verdad que no, tuve pincelazos, tuve algunos profesores que trabajaban en algunos equipos de fútbol, pero mayor profundización en el área de contenido, no, la verdad que no tuve. Cuando pretendo estudiar kinesiología deportiva, o este diplomado en kinesiología deportiva, y me doy cuenta que no tenía mucho conocimiento de absolutamente nada, era como más clínico, y en el área deportiva la forma de trabajo es totalmente distinta, partiendo desde la fisiología del deportista, que es totalmente distinta a la fisiología de una persona común y corriente o un no entrenado. Entonces, cuando entro a estudiar en CEFI me doy cuenta de que había muchas cosas que aprender, que reformular, la planificación del entrenamiento, la metodología del entrenamiento, los tipos de entrenamiento, todas esas cosas se fueron abordando y fueron completando el puzzle para poder llegar a los conocimientos necesarios para ser kinesiólogo deportivo. Decidí estudiar el diplomado en CEFI Chile principalmente porque daba bastantes opciones al estudiar. Cuando uno trabaja, el estudiar también se hace un poco complejo. Entonces daba facilidades de metodología que permitían hacerlo compatible con el trabajo. Yo trabajo en varias partes, como gran mayoría de los kinesiólogos, que nos toca trabajar en muchas partes al mismo tiempo para poder lograr todos los objetivos. Entonces muchas veces había incompatibilidad absoluta con respecto a poder estudiar o a poder seguir estudiando, y en eso CEFI plantea una forma donde permite a uno llevar sus tiempos y de esa manera poder llevar a cabo el diplomado de buena manera. La aplicación de lo aprendido en el día a día, la verdad que se da en múltiples factores. Normalmente uno tiende a recurrir, o yo en lo personal tiendo a recurrir mucho a las clases cuando hay ciertos puntos que de repente quedan ahí dando vueltas con respecto a algún paciente. Me apoyo mucho en la información que ellos nos brindaron, que nos mantuvieron por mucho tiempo en la plataforma, y claro, uno también puede descargar y puede obtener. Entonces, si bien hay información que se usa de manera cotidiana, como lo es la fisiología, como es la metodología del entrenamiento, hay otros aspectos también que por ahí quedan dando vuelta porque son casos muy particulares donde se puede utilizar, y claro, el tener la información ahí accesible para poder extraerla hace que el trabajo también sea mucho mayor. Cuando estaba estudiando en CEFI, el diplomado de kinesiología deportiva, yo había sido recién papá. Así que tenía un pequeñito de meses y la verdad es que fue muy beneficioso para mí el no tener horarios, porque claro, tenía que cumplir los trabajos y en ese tiempo trabajaba en 4 partes distintas y aparte tenía que llegar a la casa a ser papá y esposo. Entonces la verdad que fue un tema fue una ayuda importante el poder estudiar de esa manera, donde no habían horarios, donde no había metodología, o sea, la metodología estaba, pero no había un horario estricto, sino que lo único que sí teníamos que cumplir horario era con respecto a las pruebas, que te daban plazo también para poder hacerlo. No era como un día o una hora específica, sino que nos daban todo un día para poder hacerlo, y eso también lo hacía mucho más flexible y mucho más fácil.
Luego de haber estudiado el diplomado, sí, efectivamente se me hizo más, o agregué a mi currículum un ítem que me faltaba, que era haber estudiado con respecto a la kinesiología deportiva. Yo estaba trabajando ya en algunos deportes, pero faltaba ese plus en el currículum que también lo da este diplomado. Y claro, me ayudó a abrir otras puertas de trabajo y hacer mi trabajo un poco más específico. Considero que es una muy buena inversión estudiar un diplomado y con la modalidad de CFI también es una muy buena modalidad que te permite compatibilizar tanto el trabajo, otros estudios y la familia y el hogar. Sí recomendaría estudiar este diplomado en CFI Chile. Como te mencionaba con anterioridad, la modalidad que tiene CFI, donde te entrega la información, te entrega las clases y tú ves cuándo lo haces, cómo lo haces y de qué forma lo haces, permite que uno, la autonomía en el alumno o en el profesional que va a estar estudiando, y dos, permite manejar los tiempos, que hoy en día es algo súper complejo. El estilo de vida que se lleva hoy en día es todo muy rápido, es todo muy urgente, entonces muchas veces no tenemos el tiempo suficiente. A veces uno tiene que estudiar a las 10, 11 de la noche y esta modalidad te lo permite. Entonces, dándole la importancia que necesita el estudiar un diplomado, lo recomiendo absolutamente.